Quería decir que cuando el objetivo te parezca difícil, decía Confucio, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino o unos nuevos caminos para llegar a él. Eso es lo que hemos hecho nosotros desde nuestra dirección general cuando tuvimos el encuentro en febrero del 2013, como la consejera ha comentado, en Sevilla. En Sevilla, 100 personas, muchos de vosotros y de vosotras seguro que estabais allí, creo que todos, pues hicimos una reflexión sobre el camino que habíamos andado desde el 99-2000 y sobre todo a partir del 2005. Hicimos una reflexión de qué cosas, qué fortalezas, como decía la consejera, tenía nuestro sistema de implantación del bilingüismo y el trabajo por las lenguas, los proyectos lingüísticos de centro. Y, bueno, el Servicio de Internacional, que forma parte de nuestra dirección general, tomó el encargo de elaborar un documento que es el que hoy nos trae aquí a Torremolinos, pues unos años después, de trabajo reflexivo, trabajo compartido. Aquí no lo digo de forma retórica, lo digo con pleno convencimiento. Es el profesorado, son las delegaciones territoriales, con todos sus servicios, el servicio de inspección, son las asociaciones de directores y de directoras, son los representantes del profesorado en la mesa sectorial, los sindicatos que nos han hecho la mayoría muchas aportaciones para este documento, son todos los miembros de la comunidad educativa. Aquí hay también algunos padres, poquitos, pero invitados también al acto de hoy. Y, en definitiva, nos guía el alumnado, que queremos que alcance los objetivos que la consejera se refería, y es el dominio de los idiomas tan importante en nuestro trabajo. Bueno, pues en ese trabajo hemos estado desde febrero del 2013 hasta este momento, y por no hacer referencia a todos los pasos, sí es verdad que el Servicio de Internacional, como es su obligación, pues ha sido el encargado en la etapa primera con Pepe Molina, que le agradezco que, aunque está felizmente jubilado, esté con nosotros, pues recibió un poco el encargo de trabajar en los primeros documentos, incorporar las sugerencias de sindicatos, las sugerencias de asociaciones, todo lo que nos iba llegando. Y, por supuesto, como la consejera acaba de apuntar, en el marco de referencia europeo. Andalucía se mueve con Europa y nosotros en formación, en tecnología, en idiomas, tenemos que estar con Europa, y en ese camino es en el que estamos trabajando. Y me refiero ya a la última etapa, desde septiembre para acá. En el mes de octubre, cuando el curso se inició, sabéis lo complejo que es el mes de septiembre, sobre todo del 15 al 30, nosotros esperamos un poquito con el trabajo en stand-by, y en la primera quincena de octubre, pues en el Consejo de Dirección vimos un documento que evidentemente era para que todos los centros directivos de la consejería, que yo agradezco su participación y también colaboración en el documento, pues nos dijeran cosas que había que corregir, que había que mejorar, y seguimos trabajando en ese documento. A partir de la primera semana de noviembre, una comisión donde han estado participando las delegaciones, los CES, la propia consejería y la Universidad Pablo Olavide, a través de Fran Lorenzo, pues ha habido 7, 8 o 9 reuniones desde la primera semana de noviembre hasta este mes pasado de enero, donde sobre todo Fran y Rosa, con todo su equipo, y Manuel, y Bea, y Ana, y José Miguel, y Álvaro, 7 personas han tenido el encargo más directo de recopilar y seguir en ese trabajo, pues han ultimado un documento en enero que hemos vuelto a ver en el Consejo de Dirección, la consejería, y que hemos hecho aportaciones para traer un documento aquí, porque la consejería, y voy terminando, no queremos que esto sea el plan de la consejería. Esto tiene que ser el plan del sistema educativo andaluz. Y vosotros sois pieza fundamental para cerrar este documento que viene aquí abierto a que lo mejoremos en todo lo posible
y podamos tener un documento, una hoja de ruta que nos acompañe a ese camino que tenemos que hacer para el 2020. Estamos convencidos de que esta es la forma de trabajar y como vamos mal de tiempo, y yo sé que tanto a Fran Lorenzo, profesor de la Pablo Olavide, también tenemos el Google, ponemos su nombre y ahí tenemos todo su amplio currículum que yo no voy a contar, y Rosa pues tampoco, son dos personas que Fran está en esto desde el inicio y ha evaluado y ha estado pendiente de todo lo que han hecho los centros no universitarios con los idiomas en estos últimos 15 años, y Rosa le cabe ahora pues estar a pie de obra en ese trabajo directo de la consejería. No importa lo que ellos sean a nivel de currículum, ni lo que sea yo, es nuestro trabajo y lo que queremos es compartirlo con vosotros. Yo le voy a pasar la palabra a ellos y ya adelanto. Lo que vamos a hacer desde ahora hasta las 12:30, siendo rigurosos en el tiempo, es presentar qué camino hemos andado, a dónde queremos ir, que es lo que el documento apunta, y ya nos retiraremos a trabajar en grupo. Bueno, pues eso que decimos en el documento, qué cosas podemos proponer, sugerir, apuntar para mejorar un documento que el objetivo de la consejería es tenerlo bastante ultimado el mes que viene, que quiero recordar que se inicia la escolarización, que saldremos con la nueva oferta bilingüe, que vamos a intentar duplicar la del presente curso. Ahí he sido yo demasiado atrevido, todavía no está, estamos cerrándola, porque creemos y tenemos un compromiso, el compromiso es público, lo hizo nuestra presidenta, mínimo 1.500 centros bilingües en esta legislatura. En eso estamos y, desde luego, estamos en el empeño y sabemos que con vosotros lo vamos a conseguir. Y lo más importante, que los idiomas no sean algo de la gente de los idiomas. Los idiomas tienen que ser un elemento fundamental del proyecto educativo de todos los centros de Andalucía. Y estoy especialmente contento porque algunos recursos para trabajar en idiomas nos los están pidiendo en las últimas semanas, no solo los centros bilingües, los centros que no son bilingües, y quieren serlo, y algunos que ni se lo han planteado. Y eso me agrada y me alegra porque es un indicador de que los idiomas, como las tecnologías, como la formación, son parte fundamental de la mejora del sistema educativo. Si queremos alcanzar el éxito educativo, yo creo que estamos en el buen camino si estas cuestiones las planteamos y no las planteamos de forma dogmática ni de forma enérgica desde la consejería. El trabajo tiene que ser compartido porque los objetivos los compartimos todos y esto lo decimos y estamos convencidos de ello. La educación es cosa de todos y, desde luego, los profesionales que estamos en este ámbito de trabajo tenemos que trabajar en consecuencia de forma compartida y participativa, y yo estoy seguro que hoy vamos a aprovechar el día. Os quiero agradecer el esfuerzo que habéis hecho todos por ir y venir desde muchos rincones de Andalucía en el día a este acto y utilizar una parte de la tarde, pero desde luego estamos muy convencidos de la importancia de este trabajo y yo ya concluyo y le paso la mitad del tiempo a cada uno, a Fran y a Rosa. ¿Quién empieza, Rosa? Pues Fran nos va a contar un poquito de dónde venimos y Rosa nos va a contar a dónde vamos. Y luego ya nos vamos a los grupos y trabajamos. Muchas gracias. Quería agradecer a la Dirección General de Innovación la invitación a colaborar, ¿no?, de alguna manera con la redacción del Plan de Desarrollo de Lenguas que hoy presentamos, y también la posibilidad, personalmente al director, a Pedro Ensal, a estar hoy aquí encontrándonos y hablando del contenido de este plan y de cuál ha sido la trayectoria a lo largo de los años. Básicamente lo que voy a hacer en los próximos minutos, ver cuál ha sido la evolución desde ese no tan lejano año 2005 en el que el Plan de Fomento del Plurilingüismo comenzó a andar hasta nuestros días. Y después de esto habrá una serie de pinceladas sobre cuál puede ser el camino futuro, dónde tenemos que ir, siempre de una visión personal, no necesariamente, por supuesto, una dogmática y siempre sometiéndolo a vuestro criterio.
Pero ¿cuál es esa ruta que tenemos que seguir para seguir consolidando la competencia en comunicación lingüística en todas las lenguas? Mirad, el Plan de Fomento Plurilingüismo en el año 2005 comenzó siendo una ejemplificación de las políticas lingüísticas europeas, y las políticas lingüísticas europeas fueron absolutamente radicales en la concepción del lenguaje. Eran absolutamente radicales, iban a la raíz de los problemas y de la naturaleza de la lengua. Se entendía, por ejemplo, que language is for use, es decir, que el lenguaje es un conocimiento, el conocimiento gramatical no es un conocimiento lingüístico, propiamente dicho. El conocimiento gramatical es una reflexión intelectual sobre la estructura lingüística, pero no es un conocimiento para el uso de la lengua. Otro principio fundamental de las políticas lingüísticas europeas es lifelong language learning, es decir, el conocimiento de la lengua se desarrolla a lo largo de la vida, no es un conocimiento estanco sometido a una serie de etapas, normalmente en las etapas escolares. Languages are for civil rights, no es un conocimiento inmanente tampoco, sino que está íntimamente conectado a una serie de derechos civiles, el derecho de movilidad, el derecho a la obtención de determinados puestos de trabajo y fundamentalmente al conocimiento global, hoy en día expresado en lenguas francas. Y finalmente, languages are benchmarked, es decir, tenemos un mapa del conocimiento lingüístico, se dejan a un lado determinados mitos lingüísticos y sabemos cómo pueden estructurarse los distintos niveles. Esto da lugar al marco común europeo de referencia, incluye fundamentalmente un gran grado de transparencia en la enseñanza, en el aprendizaje y también en la evaluación de los idiomas. Bueno, pues con estos mimbres comenzó el Plan de Fomento del Plurilingüismo y lo primero que vimos es que había una gran sensibilidad por parte de la sociedad recogida en los medios de comunicación. Veíamos, por ejemplo, que estos medios de comunicación, como eco de la propia preocupación de la sociedad, querían saber qué estaba ocurriendo en los centros bilingües, cuáles eran literalmente las entrañas de los centros bilingües. También se hacían eco de determinadas paradojas que hoy están firmemente consolidadas, como el hecho de que la lengua primera no lucha contra la segunda, sino que se consolida. El mejor español era el del bilingüe, efectivamente. No solamente los medios de comunicación y la sociedad en general, las universidades, la investigación, las redes de reflexión científica o de el quehacer científico en toda Andalucía, a lo largo de todas sus universidades, casi sin excepción, de Almería a Huelva, de Jaén a Cádiz, todas han participado de una manera u otra en consolidar un corpus de reflexión, un corpus de datos, un corpus de ideas sobre qué ocurre, cómo puede mejorarse, hacia dónde vamos, y a la vez ha sido un escaparate de los evidentes éxitos del programa. Me detengo en algunos artículos, por ejemplo, este de aquí, publicado en Applied Linguistics, en el que se representaba cómo el Plan de Fomento del Plurilingüismo, cómo los centros bilingües suponían un incremento de la cohesión de los grupos de docentes, se hacía eco también de la satisfacción de todos los implicados. Había otro publicado en International Journal of Bilingual Education sobre cómo la incorporación del currículum integrado de las lenguas hacía que pasásemos de una lingüística básicamente centrada en la gramática a una lingüística textual, a estudiar la gramática del texto, mucho más interesante y mucho más significativa para los alumnos. Hay otros artículos que se centraban en ver cuál era el crecimiento real de la lengua a través de los años, estudios longitudinales, viendo cómo los alumnos producían, y a lo largo de los años, de los últimos años de la secundaria y los primeros del bachillerato, de los entornos bilingües, crecía esa lengua y se consolidaba una lengua académica. Uno especialmente importante que ha sido el desarrollo de una tesis doctoral de América Pérez, que está por aquí, hecho en colaboración con el profesor Víctor Pavón de la Universidad de Córdoba, muestra la evolución a lo largo de todos los años, de más de 12 años, de esos alumnos de los centros experimentales de francés. Como esos alumnos que empezaron aprendiendo en francés en la primaria, han terminado el bachillerato y cómo han experimentado no solamente una formación, sino una transformación vital y de su persona, ¿no? Con todos estos datos de muchísimos artículos que se han publicado, artículos que modestamente pues, han puesto al Plan de Fomento del Plurilingüismo
en el entorno de alguna manera internacional y ha hecho que para bien o para mal seamos objeto de observación, yo creo que para bien, pues podemos destacar una serie de datos que sucintamente voy a presentar. Me centro en aquellos más significativos quizás, ¿no? Unos datos, por ejemplo, sobre inmersión. Veíamos que en los centros bilingües había un gran grado de una presencia importante de la segunda lengua. Se creaba de alguna manera un cierto nivel de inmersión en las 4 destrezas: leer, escribir, escuchar y hablar. Veíamos también que esto era un modelo que se repetía en primaria y en secundaria. Veíamos, sin embargo, que había un mayor predominio de inmersión en las destrezas receptivas, el leer y escuchar, que las productivas, escribir y hablar. Con lo cual, de aquí podemos sacar determinadas conclusiones, como que es importante crear entornos en los que los alumnos se comuniquen más y que no se produzcan desequilibrios entre destrezas. Simplemente como muestra, veíamos también hasta qué punto los determinados perfiles de docentes producían o recreaban este grado de inmersión. Veíamos que los profesores de ANL lo recreaban, es decir, producían bastante en la segunda lengua, sin embargo sí que hacían uso necesario de la primera lengua posiblemente para consolidar los contenidos y los conocimientos. Esto se incrementaba más en el profesor de segunda lengua y el auxiliar de conversación, aun siendo un recurso que es complementario, entendemos que no es esencial, pero sí complementario, producía muchísimo y se interactuaba con los alumnos en determinados contextos comunicativos en los que el resto de profesores no participaba. Con lo cual entendíamos que era un recurso, ya digo, no totalmente esencial, pero sí bastante conveniente en los centros. También veíamos que había una distribución más o menos equilibrada entre el uso de la lengua por parte de los profesores y los alumnos, aunque, evidentemente, los profesores producen mucho más que los alumnos. Esto nos facultaba para hacer un recorrido vital, de manera que podemos decir que, como punto de referencia no taxativos, siempre flexible, podemos entender que hay un incremento del conocimiento lingüístico a través de la estructura escolar, desde los niveles de usuario básico, que en los primeros o en el segundo nivel de bachillerato puede consolidarse en un nivel de usuario independiente. Tenemos la prueba a través de los centros experimentales, también tenemos la prueba a través de otros centros, posiblemente no en todos, y es algo que yo creo firmemente, y de luego estoy dispuesto a debatir con cualquiera, que en la estructura de los centros bilingües es capaz de garantizar un bilingüismo funcional. Los alumnos desarrollan la lengua académica para ser capaces de asimilar contenidos en distintas materias de manera que puedan funcionar en esta lengua. Evidentemente, esto excluye cualquier grado de natividad, ¿no? Excluimos el mito del nativo, excluimos también la perfección, que en mi opinión es simplemente un término extraño al conocimiento de lengua. Tenemos ahora, junto con las herramientas necesarias del Marco Común Europeo de Referencia, junto con la imprescindible labor de evaluación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, junto con la labor fundamental de las escuelas oficiales de idiomas, la acreditación de idiomas, junto con las evaluaciones externas de Trinity College y del Delphi, el DALF y el Goethe, junto con esto, que hace una labor que yo creo importante de consolidación, de transparencia, de refuerzo del programa, tenemos software para análisis de corpus lingüístico que utilizamos en la investigación. Entonces, durante los últimos años hemos estado haciendo una recopilación de corpus de centros bilingües. Hemos estado recogiendo con la ayuda de doctorandos. Tengo aquí a una doctoranda, Esperanza Falcón, entregada profesora en un centro de Huelva, en centros bilingües, y nos ha ayudado a recoger este corpus. Y podemos ver cómo crece esa lengua a lo largo de los años. Podemos ver cómo el crecimiento lingüístico es de alguna forma un órgano vivo que crece y se desarrolla a lo largo de ellos. Simplemente por daros unas pinceladas, vemos
el lenguaje con los años se hace más complejo, esto es evidente. No es lo mismo el lenguaje básico comunicativo de los primeros años que el lenguaje académico al final de la adolescencia. Pues vemos que hay determinadas estructuras, en concreto estructuras de subordinación, que aparecen fundamentalmente en un tiempo 1 en español, que es la barra verde oscura, y que con el tiempo vemos que en inglés se desarrolla al mismo nivel. Con lo cual hay una transferencia de estructuras, hay una transferencia de conocimiento lingüístico de la primera a la segunda lengua que hace que las dos funcionen efectivamente y con eficiencia. Vemos también distintas medidas, por ejemplo, de diversidad léxica, es decir, cómo a lo largo de los años, desde tercero de ESO a cuarto de ESO, primero de bachillerato a segundo de bachillerato, hay un incremento enorme del vocabulario activo y pasivo de los alumnos. Los alumnos son capaces de producir más, aumentan este vocabulario, por lo tanto son capaces de recrear mensajes que son mucho más complejos. Esto también hace referencia a la complejidad sintáctica, hay un reflejo de la complejidad sintáctica. A lo largo de los años, también llegando al segundo de bachillerato, hay más oraciones dependientes por unidad terminal, las oraciones son mucho más largas, hay estructuras que son complejas, como los nominales complejos. Posiblemente esto no quiera decir mucho, a no ser que veamos alguna muestra, y es justo lo que voy a hacer ahora. Hemos visto que en cuarto de ESO, por ejemplo, los alumnos de los centros bilingües que aprenden historia en una segunda lengua dominan y son capaces de generar significado a lo largo de todas las funciones discursivas académicas. Básicamente, en la escuela, el lenguaje científico, el lenguaje académico, se articula a través de determinadas funciones. La función de clasificar, definir, describir, evaluación, evaluar, explicar. Voy a leer muy brevemente algunas de las muestras. Estas son muestras de alumnos de centros bilingües no elegidos de un entorno normal, urbano, de clase obrera, el centro además, en el que los alumnos de cuarto de ESO reproducen contenidos sobre la revolución industrial, que es una parte del currículum oficial, y sobre las vanguardias. Por ejemplo, la función de clasificar, ¿no? Capitalism produced two types of business. Limited partnerships, there are companies in which the owners are the people who put all the money and who keep all the profit, and anonymous partnerships, companies which are separated into stocks. Es decir, hay una clasificación muy sofisticada de cuáles son las estructuras empresariales en un sistema capitalista, haciendo una distinción entre las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. Por ver otro ejemplo, define, ejemplo de definición. One of the most important inventions was the seed drill invented by Jethro Tull in 1701, which was a mechanical seeder which distributed seeds directly across a plot of land. Vemos un uso muy preciso del lenguaje prácticamente técnico propio del inglés para fines específicos casi. Tengo que decir que los alumnos no tenían ningún tipo de apoyo en ese momento, no tenían ningún tipo de diccionario, no tenían acceso a Internet, lo hacían y lo producían de una manera natural a través de los contenidos que habían asimilado en la asignatura de historia en inglés. Por último, y para no extenderme, leo esta relativa a la categoría de descripción. Futurism is characterized by movement and speed. Hablando de las vanguardias artísticas, en el que vemos un gran grado de abstracción, un gran grado de concisión en la descripción y a la vez un gran uso de las categorías abstractas. El futurismo, el movimiento, la caracterización, la velocidad. Por esto, y a título personal, y entendiendo que no se comparta, entendiendo que puede ser materia de debate, sinceramente, yo quiero exponer hoy aquí lo que es la percepción de muchos investigadores que hemos estado durante muchos años trabajando en esto. Y es una percepción sincera, y son conclusiones sinceras que yo os traslado, sabiendo que cada uno tenéis vuestra percepción y que vuestra percepción es no solamente válida, sino que es más válida, porque es la que ocurre día a día, ¿no?, en todos los centros. Fundamentalmente yo creo que los programas bilingües desarrollan los objetivos educativos de la Comisión Europea en su principio de saber, saber hacer y saber ser. Es decir, hay una armonización con los fines de las políticas lingüísticas europeas refrendado
no solamente, pero fundamentalmente en el marco común europeo de referencia. Los programas bilingües favorecen transversalmente la competencia en comunicación lingüística. Creo que el uso de más de una lengua vehicular en los centros bilingües está haciendo que se reflexione sobre la primera lengua, entender la competencia en comunicación lingüística como una expresión de todas las lenguas del repertorio lingüístico de los alumnos. La enseñanza bilingüe es un modelo acertado de planificación lingüística y transformación social que fomenta un sistema rico de valores culturales. Creo que a través de aquí, y tenemos datos a través de las investigaciones que hemos hecho, que los alumnos desarrollan una identidad múltiple, una identidad no etnicista, no una identidad cerril, sino que se abren al mundo y que están listos, como decía el poeta, de meterse la mano en los bolsillos y echar a andar por el mundo. No es solo los programas bilingües, el plan de fomento plurilingüismo, el plan de fomento plurilingüismo y ahora yo creo que un dignísimo heredero, esperamos vuestras opiniones al respecto. El plan de desarrollo de lenguas es mucho más que esto. Se generó una excelente, en mi opinión, plataforma presentada por una sin par, claro, reflexión sobre que los límites de mi lenguaje son los límites del mundo, donde podemos encontrar distintos productos, por así decirlo, del plan de fomento plurilingüismo a lo largo de los años. El plan de fomento plurilingüismo dio lugar al currículum integrado de las lenguas, a una forma de planificar de manera integrada. Creamos secuencias, creamos microactividades comunicativas. Aquí vemos al responsable de esa actividad que además recibió el sello europeo de lenguas. Los profesores consiguieron pensar y fueron capaces de desarrollar, porque ellos fueron los autores de estas secuencias didácticas, de una manera integrada, viendo cómo poder aunar y armonizar los contenidos de la lengua con los contenidos de las disciplinas no lingüísticas. Vemos aquí algunos ejemplos de la explicación de trigonometría. También tenemos el proyecto lingüístico de centro, que fue al calor del plan de fomento plurilingüismo, donde se creó, donde se gestó y donde se desarrolló. Recientemente, en la que es posiblemente la revista de pedagogía o educativa más importante del país, Cuadernos de Pedagogía, se ha presentado un número monográfico sobre proyectos lingüísticos de centros, coordinado por nuestro amigo y colega Fernando Trujillo de la Universidad de Granada. Dejo simplemente una referencia para que veáis cuál es, y para que sepáis cuál es la incidencia del plan de proyecto lingüístico de centro. El PLC no es una utopía, es una realidad, es una respuesta acertada para el resto de la complejidad de la competencia comunicativa en el siglo XXI. Yo creo que sinceramente es una panacea para el cambio de paradigma en la concepción de las lenguas y en una nueva aproximación a las lenguas. Pero también tenemos el programa Profundiza y sinceramente yo creo que yo veo en este programa de alguna manera las ideas del rondeño Giner de los Ríos, ¿no? De estos principios educativos de la institución libre de enseñanza, donde la educación era indagación, era descubrimiento, era superar la estructura excesivamente formal en algunas ocasiones de los currículos. Y aquí vemos una nueva aproximación al conocimiento lingüístico, algunas estructuras como algunos programas como How Are You Going to Make a Living, donde hay un desarrollo de un juego para la cultura emprendedora en inglés, algunos más clásicos y por eso y que fundamenta también la educación humanística, Panem et Circus, el uso del teatro clásico como fuente historiográfica. Hay alguno, por ejemplo, como Residencia de Estudiantes, que ha sido galardonado por la Fundación Telefónica. No está incluido en el programa Profundiza, pero en fin, es una obra de uno de los profesores excelentísimos que tiene esta comunidad, Nacho Gallardo. Prácticamente ha ganado todos los premios de producción de materiales didácticos, el Rosa Regaz. En fin, es una nueva forma de atender a la competencia en comunicación lingüística. Esto de alguna manera también es fruto del plan de fomento del plurilingüismo. Termino. Tenemos nuevos objetivos. Esto hemos hecho hasta ahora, pero tenemos que seguir adelante. Y yo creo que, bueno, vamos a
más allá de las políticas que va a presentar y de las medidas que va a presentar Rosa Benavides, mi compañera en la comisión y jefa del servicio, hay quizás que recordar estos principios sobre los que nos movemos. Yo, como bien ha dicho la consejera, creo que los términos en los que nos tenemos que mover son excelencia por un lado y equidad. Y esto pasa quizás por una consolidación de los recursos bilingües en la medida en la que estamos. Afortunadamente, el Plan de Fomento y Plurilingüismo ha sobrevivido y con salud a estos años de plomo que han sido tan duros. Necesitamos un nuevo impulso en los materiales. Necesitamos incrementar, es una opinión personal, en 4, 5, 6 años vista, con determinación, pero también con paciencia, el conocimiento lingüístico de los docentes. Creo que debemos tomar como referencia el nivel C1 a medio plazo, es como están funcionando los sistemas políticos europeos. Tenemos que atender a la atención a la diversidad. Necesitamos que el programa bilingüe atienda a la diversidad, que el itinerario bilingüe a través de pasarelas y de dobles que algunos centros están haciendo muy bien, sea capaz de que, algo muy importante, de que ocurra como en las carreras de fondo, de que todos lleguen a la meta, aunque no todos lleguen a la vez. Tenemos que registrar y difundir las buenas prácticas. Esta comunidad y esta red de centros, no solamente los bilingües, está repleta de excelentes profesionales. Tenemos que aprender unos de otros. Tenemos que pasar de la gramática al texto. Esto es fundamental. Necesitamos, con cualquier denominación, el proyecto lingüístico de centro, el currículum integrado de las lenguas o el mapa de géneros textuales, tenemos que hacer esta conversión. Tenemos que recordar lo que ya decía el profesor de la Universidad de Granada, el insigne filólogo Américo Castro: la gramática no sirve para enseñar a hablar y escribir correctamente la lengua propia. Esto es de tal vulgaridad que avergüenza tener que escribirlo una y otra vez. Esto lo decía en 1921. Ha llovido de entonces. Yo creo que es hora de que, si quedan restos, prácticas, rutinas de este concepto, hay que desterrarlo aquí para siempre. Utilizando las palabras del Nobel, simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes. Por último, tenemos que adoptar el concepto de No Child Left Behind. No podemos dejar ni un alumno atrás. Tenemos que entender que los procedimientos en evaluación no pueden ser excluyentes. Hay sistemas educativos que funcionan con índice de repetición 0. Los sistemas finlandeses, por ejemplo, muchos sistemas nórdicos. Tenemos que cambiar las rutinas en la evaluación lingüística. Tenemos que ir a un portfolio de evaluación lingüística. Y por último, necesitamos una estrategia de literacidad, que básicamente es lo que está buscando Europa. En la Comisión de Políticas Lingüísticas, la Unidad de Políticas Lingüísticas en Estrasburgo, estamos trabajando ahora en lo que ellos llaman the language dimension in all subjects, ¿no? Yo algunas veces pienso que lo que ellos están buscando, aquí hay centros que los tienen, están buscando un currículum integrado de las lenguas, un proyecto lingüístico de centro, están buscando lo que el Instituto, por ejemplo, de Iznájar hizo hace ya varios años, aunque sea de una forma simplificada. Está el reto para toda Europa de reducir para el año 2020 los alumnos y alumnas con déficit lectores al 15%. Yo creo que sinceramente lo podemos hacer. Esto es todo. Yo creo que estamos preparados para ese nuevo horizonte, sinceramente lo creo. Creo que en estos años habéis dado muestras de que el sistema educativo andaluz está muy musculado, que es capaz de afrontar transformaciones que son radicales, como es el hecho de incrementar las lenguas vehiculares, y está aprobando con acierto, aunque las dificultades son muchas. Simplemente agradecer de nuevo la invitación y espero que tengamos una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro, por la introducción, la presentación, y a Fran por exponernos y traernos al momento en el que estamos con respecto al plan estratégico del desarrollo de las lenguas en Andalucía.
Voy a empezar con una cita que me indicaba un compañero, una cita de José Luis Borges, la que decía que el aprendizaje de las distintas lenguas a él lo llenaba de felicidad, y lo llenaba de felicidad porque abría ventanas privilegiadas para conocer otras culturas y otros países, que al fin y al cabo es lo que aporta, veníamos diciendo, los idiomas, las lenguas, tanto la materna como las extranjeras, no aportan solo conocimiento gramatical, sino que te abren ventanas a otras posibilidades y otras formas de entender el mundo. El estudio de cada lengua para él era una nueva aventura que le permitía adentrarse en lo que denominaba un delicioso laberinto. Me quedo con la palabra delicioso y con el sentido positivo de laberinto en el que nos podemos encontrar, pero laberinto como una situación en la que hay distintas maneras de las que llegar al fin que persigue este plan que presentamos hoy, y que voy a hacer una introducción y luego lo que vienen siendo los grupos de trabajo es donde estudiaremos lo que son los objetivos y las medidas que se proponen en cada uno de los bloques. La Consejería de Educación de Andalucía ha querido contar hoy con vosotros, con todos vosotros y vosotras, que sois la parte que está al otro lado, que están en las aulas, en los centros de primaria, de secundaria, en los centros de FP, en las escuelas oficiales de idiomas, en los centros de formación de profesorado, y sois los que aplicáis y tenéis el punto de vista que queremos que aportéis, tanto hoy como hemos recogido en el grupo de trabajo de este documento, para que nos digáis, desde vuestra opinión, qué se puede añadir y cómo podemos seguir trabajando en esta dirección. El objetivo primordial de este plan estratégico es, como ya han señalado los compañeros, la adquisición plena de la competencia en la comunicación lingüística. Pero es un objetivo que va mucho más allá de las lenguas extranjeras, porque desde que empezamos a trabajar, trabajamos y se insistió mucho en el concepto de lenguas como lengua materna por una parte, y lenguas extranjeras, porque son un binomio imprescindible que permiten acceder a la sociedad del conocimiento y de la comunicación actual. Las herramientas con las que nos encontramos para seguir trabajando en esta dirección nos la da en gran parte el Plan de Fomento del Plurilingüismo, que cumple 10 años, aunque viene ya desde el 98 con las primeras secciones bilingües en alemán y en francés, y las herramientas básicas con las que seguimos trabajando y que nos han permitido estar donde estamos y seguir trabajando son la renovación metodológica que supuso la utilización del aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, AICLE, no os voy a explicar qué es porque lo sabéis de sobra, la prioridad que se le da al desarrollo de las competencias comunicativas y las destrezas básicas que ya presentaba Fran, y que nos guiamos y nos seguimos guiando por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas con el uso del portfolio. Nos apartamos del enfoque eminentemente gramatical que podía haber dominado en etapas anteriores, nos centramos en un enfoque mucho más comunicativo, tanto en la faceta oral como escrita, y para todo esto necesitamos una actualización metodológica y lingüística del profesorado. Y ahí es donde entráis la mayoría de vosotros. Si no hubiera sido con el trabajo del profesorado, el compromiso y la voluntad tanto del profesorado como centros, equipos directivos y coordinadores, todo el trabajo que se plantea desde la Administración no podría realizarse. Cuando hablamos de programas de bilingüismo, programas experimentales como la implantación de la enseñanza del chino, José Saramago y otros idiomas, somos la comunidad que más idiomas imparte en España, hablamos de un proceso que se pretende, o se ha pretendido implantar con prudencia y con progresividad sobre todo. Pero no podemos ser de la noche a la mañana todos bilingües, ni el profesorado puede adoptar nuevos enfoques, ni el alumnado puede pasar de la noche a la mañana de un sistema a otro. Además, se han implicado a muchos más centros, además de los exclusivamente de primaria y secundaria. Como un ejemplo de cómo ha funcionado, podemos ver que cada curso académico tenemos más solicitudes de centros que quieren ser bilingües de los que podemos
autorizar tras los años. Pedro hacía un avance antes, el director general, y en breve podremos saber la nueva oferta del centro bilingüe para el año que viene y la consolidación, porque también trabajamos en aumento de líneas, ¿no? Solamente eso. Y como uno de los objetivos que entran dentro del plan, no son del plan exclusivamente, sino que ya se venía diciendo, es que para el año 2020 alcancemos el número de 1.500 centros bilingües. Estamos en camino y vamos por ese laberinto, esperamos que al final tengamos como mínimo ese número. El documento con el que vamos a trabajar hoy, y vais a trabajar sobre todo vosotros, lo siento, os hemos hecho venir para trabajar, lo cual se agradece, tiene a nuestro juicio una denominación que es muy clarificadora. Es plan estratégico, desarrollo una estrategia, y la finalidad es la enseñanza de las lenguas, insisto, materna y extranjeras en Andalucía. Ya sabemos que el alumnado, en general, un alumnado que desempeña una mayor labor en las destrezas comunicativas, tiene siempre más posibilidades de superar los objetivos escolares y no solamente la formación, sino también, que es algo que ahora mismo es de vital importancia, conseguir posteriormente un empleo cualificado en el mercado laboral. No puedo dejar de repetir el papel del profesorado, que tiene tanto en toda la labor que se desarrolla como le hemos querido dar en el documento, y cito textualmente. Hay que valorar y reconocer que los logros del programa bilingüe y otros programas, que seguimos trabajando en ellos, estos primeros años se deben indudablemente al esfuerzo del profesorado implicado. Y hablo de primeros años porque llevamos 10 años de bilingüismo, pero si 20 años no es nada, 10 es la mitad. Tenemos mucho construido, pero seguimos en el proceso. La labor también del profesorado y de cómo han sabido adaptar y utilizar todas las herramientas que tenemos fomenta también el uso óptimo de otro de los recursos que es fundamental. No es el único, pero sí es muy importante, que es el del auxiliar de conversación, ¿no? Porque, como decía, los auxiliares de conversación, además de aportar el conocimiento del idioma, aportan la experiencia cultural del país del que proceden. En el momento en el que estamos, hablamos de nuevos modelos de literacidad. Ya no se puede decir que hay un analfabetismo, pero sí necesitamos que la sociedad en la que vivimos exige dos tipos de dominio: el de los recursos tecnológicos y también que se domine al menos una lengua extranjera. Si pueden ser dos, mejor. Y hablamos del el concepto de 1+2, la lengua materna, y si pueden ser las dos extranjeras, y todo esto es para la mejor formación del alumnado y un mejor acceso al mercado laboral. Comentaba antes que en Andalucía, como sabéis, somos la comunidad que más idiomas imparte. Si veis a la derecha tenemos las cabinas de interpretación, hay algunos de los que se dan, pero no están todos. Tenemos, aunque no todos están en el programa bilingüe, pero todos forman parte de la formación lingüística. Tenemos inglés, francés, alemán, italiano, árabe, portugués, japonés, ruso, chino, griego moderno y español para extranjeros. Espero no haberme dejado ninguno, ¿vale? Pero no estamos solos en este proceso, no es solamente aprender idiomas. El plan de desarrollo de las lenguas está dividido, aparte de evidentemente las necesidades, cómo hemos llegado aquí y la justificación, lo hemos dividido, el equipo de trabajo, en 6 bloques, realmente se han quedado en 5, que todos emanan de lo que es el aprendizaje de los idiomas. Por una parte está la exposición al idioma fuera del aula. Además del trabajo que se hace en el aula, fuera de ella también contribuye. Y ahí, por ejemplo, estamos con no solo la labor de los auxiliares de conversación, sino también los programas europeos, de los programas de Erasmus+, el K1 y el K2, donde no es el único objetivo, pero sí es un objetivo primordial, el del aprendizaje de los idiomas. No podemos hablar de que haya unos Estados Unidos de Europa, pero sí hay una conexión entre los países a través de lo educativo con esta serie de programas.
Aprender idiomas es aprender también cultura. La interculturalidad es otro de los objetivos sobre los que trabajaremos. Hay una mesa para ese objetivo, que es otro de los pilares sobre los que se sustenta este programa. Voy un poco con prisa, como podéis ver. Uno de los bloques, que eran 2 y al final lo hemos puesto solamente en uno, que tenéis 3 mesas de grupo de trabajo a continuación, son formación y metodología. No hemos podido separarlo. La formación y la metodología, necesaria para el alumnado y necesaria para el profesorado, van de la mano. Y aquí implicamos, aparte del profesorado como usuario y el alumnado, a otros tipos de centros. Hablamos además del educativo, hablamos de los centros de formación de profesorado, que ofrecen una formación metodológica y lingüística, y por supuesto de la red de escuelas oficiales de idiomas, que ofrecen formación lingüística en general, para el público en general, y con los cursos de actualización lingüística, los CAL especializados, y que es un grupo solamente para el profesorado. Hablamos también de tecnologías, hablamos de la formación presencial, pero también la semipresencial y la online. Todo está ligado. Ha comentado Fran la relación que también tiene la universidad, y es importante. Bueno, pues siguiendo las líneas de actuación del PAIDI 2020, hablamos de I+D+I. Unificamos o pretendemos poner en contacto a los centros docentes públicos, a los investigadores de la universidad, y así unir las vías de trabajo que ya se vienen haciendo, seguir fomentándolas. No podemos dejar de lado el plan lingüístico del centro, el PLC, y esto es uno de los aspectos por los que este servicio de programas internacionales y la Dirección de Innovación, que engloba planes y programas, como el PLC, innovación, que no podemos separarla de idiomas, ha sido el encargado de redactar este documento y ofrecéroslo. Para resumir, las líneas de actuación que os van a detallar en las mesas de trabajo vienen acompañadas, hemos establecido unos objetivos, las líneas de actuación, las medidas que se van a tomar, y luego, evidentemente, hay que hacer una evaluación con una serie de indicadores que nos digan si lo que estamos haciendo se está cumpliendo y si estamos trabajando en la línea correcta. Aparte de una evaluación interna, también queremos contar con una evaluación externa, y estamos ya en contacto, la semana que viene nos vemos, de hecho, con la Agencia Andaluza de Educación Educativa para no solamente analizar el bilingüismo, sino este plan, cómo se plantea y cómo vamos a trabajar. Entonces, tenemos la línea de actuación aplicada sobre centros, en especial los centros bilingües, pero no son los únicos centros en los que trabajamos los programas de los idiomas, metodología y formación, I+D+I, la exposición al idioma fuera del aula y la interculturalidad. Para terminar, y así vamos a ponernos a trabajar todos, voy a acabar no con una cita, pero sí lo que me ocurrió la primera vez que di clase en un grupo CAL, los cursos de actualización lingüística del profesorado. Al acabar la clase me dijo uno de los profesores: ¿tú eres consciente de que te están mirando? Y dijo un número, que no voy a decir, en determinados años de experiencia docente. Y eso es lo que siento ahora mismo, ¿no? Que nos estáis mirando y con toda la experiencia que lleváis. Y eso es lo que estamos buscando, que cuando ahora os trasladéis a los grupos de trabajo, además de mirarnos, compartáis y deis vuestra visión, opiniones, y lo que queremos fundamentalmente es que expreséis, después de que os presentemos los objetivos, pediros vuestra colaboración. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que sirva. Bueno, que nadie piense que se nos ha olvidado la memoria económica, que lleva todo plan. Queremos ver lo que vamos a hacer y luego habrá que buscar, como dicen en mi tierra, los dineros. Pues habrá que buscarlos y ponerlos en ese plan para poderlo cerrar, y ahí pues la consejería tendrá que hacer todos los números que tenga que hacer para llevar a cabo el camino que queremos con vosotros diseñar. Pues nada, nos vamos a los grupos cada uno en el que esté.